Estamos aquí nuevamente con mucho gusto sirviendo al Señor y trayendo palabras del cielo, porque queremos ser de bendición para usted y también queremos que usted pueda ser de bendición para las personas que ama y que lo rodean. Así que sería de mucha ayuda que usted pudiera compartir con los seres que usted más ama estas palabras que traemos hoy, porque somos el Ministerio Yediael y ya saben, tenemos más de un año, gracias al Señor, pudiendo servirle y trayendo esta programación para bendición. Y Joel, ¿dónde es que nos pueden encontrar? Sí, nos pueden encontrar en varias plataformas. En Facebook, Ministerio Yediael, BitChute, Telegram y también en YouTube. Así que en cualquiera de ellos, como Ministerio Yediael, usted puede encontrar predicaciones, puede encontrar todos estos cantos y vaya hacia atrás y puede seguir durante todo un año escuchando la palabra del Señor. Así es, tenemos mucho contenido para alabanza y gloria de Dios. Y pues de esta manera les queremos decir a todos que sean bienvenidos. En estos momentos, hermanos, los invito a hallar la comodidad de su hogar, a inclinar su rostro y nos acompañen en oración. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos la oportunidad que le das al Ministerio Yediael para poder llevar este mensaje a toda nación, tribu y lengua como debe ser, Señor. Te pedimos de una manera muy especial que bendiga esta programación, que sabemos que proviene del cielo y que pueda ser beneficio de cada una de las personas que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Como tú, que siendo Dios, supremo Rey, dejaste gloria y majestad a cambio de pesada cruz. Oh, ¿quién como tú? Como tú, que pudo mi alma rescatar, me dio el pecado y fui a Jesús. Yo era ciego y hoy veo la luz. Oh, ¿quién como tú? Incomparable tu perdón, incansable tu precioso amor, toda gloria sea dada a ti, no hay otro igual, no hay otro igual, santo, 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 mi Jesús, digno el Cordero de la cruz, toda gloria sea dada a ti, no hay otro igual, no hay otro igual. Es incomparable tu perdón, incansable tu precioso amor, toda gloria sea dada a ti, no hay otro igual, no hay otro igual, santo, 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 mi Jesús, digno el Cordero de la cruz, toda gloria sea dada a ti, no
Buenas noches para todos, una vez más en este espacio que se llama Jesús y la Verdad Presente. Queremos darle la bienvenida una vez más a aquellas personas que cada semana tras semana se encuentran con nosotros en este programa de Jesús y la Verdad Presente. Tenemos aquí un librito que se ha estado presentando. Ya llevamos un tiempo, ¿verdad, Juan Gabriel? Sí. Casi, yo diría como 8 meses o casi para un año. Y el librito, pues, La Tempestad Perfecta, que estamos, ofreciendo este librito gratis, no tiene que pagar nada. Así, aquello que le interesa tiene que ver mucho que ver con los tiempos que estamos viviendo, especialmente hoy en día, que ustedes ya saben ya, que, pues, estas guerras que están surgiendo en esa área donde está por allá por Rusia y eso. Y aquí, pues, va a conocer un poquito sobre lo que está pasando y más o menos le va a dar interés, estoy completamente seguro, de seguir estudiando sobre esta información que tenemos. Y Junior, que nos hagan llegar la información al inbox para gratuitamente hacérselos llegar. Y que también se animen a que nos escriban preguntas sobre algún tema relacionado, ¿verdad? O de interés. Y nosotros, ¿verdad? A la luz de la palabra del Señor y de espíritu de profecía, les haremos llegar. Y no se olviden que nos dé like, ¿verdad? Claro que nos sí. dé like y comparte. Y comparte. Pues la noticia que vamos a presentar en esta noche se titula: colocaron estatuas de Moloch, Baal, en el Coliseo de Roma con permiso del Vaticano. En el año 2020, los turistas que visitaron el Coliseo en Roma se sorprendieron ya que en la entrada se erigió una gigantesca estatua de una deidad pagana cananea conocida como Molech. Y en la antigüedad, los que servían a Moloch literalmente sacrificaban a sus hijos por él. Y aparentemente esto implicaba quemarlos hasta la muerte. Claro, sí, eso, yo diría que eso es algo horrible. En aquella época, sí. Este ídolo pagano fue la pieza central de la exposición arqueológica en el mundialmente famoso Coliseo Romano. El mismo Coliseo donde innumerables cristianos fueron martirizados por su fe y fue el hogar de una de las deidades paganas más monstruosas que el mundo ha visto. Lo siguiente viene del comunicado de prensa oficial de esta exposición. Dice: una reconstrucción de la terrible deidad Moloch vinculada a las religiones fenicias y cartaginesas y presentada en la película del 1914, Cabiria, se colocó en la entrada del Coliseo para dar nada más y nada menos que la bienvenida a los visitantes a la exposición. Se refieren a enorme estatua como Moloch, pero según Wikipedia, este antiguo dios pagano también era conocido como Moloch, Macón y Marcán. Sí, que se le puede conocer de diferentes formas y a veces uno piensa de que no hay una relación, pero así es. Casi lo mismo, sí lo sé. Moloch es el nombre bíblico de un dios cananeo asociado con el sacrificio, como ya hemos mencionado, de niños a través del fuego o la guerra. Los organizadores de esta exposición podían haber optado por poner a Moloch en un rincón oscuro donde nadie le podía haber notado. Aún así, decidieron presentarlo en un lugar donde de 100% de los visitantes del Coliseo lo podían ver inmediatamente. Así que fue colocado precisamente en una posición estratégica, en el cual cualquiera que fuera a visitarlo viera en representación de lo que estaba entonces allí. Uh-huh. El Coliseo está realmente controlado por el Vaticano y lo siguiente viene de Breaking Israel News. Dice: una fuente cercana al asunto dijo al Breaking Israel News que no hay forma de que tal cosa puede hacerse sin el permiso directo de los niveles más altos del Vaticano. El Coliseo de Roma es propiedad del Vaticano y específicamente de la diócesis de Roma, también llamada la Santa Sede. Y continúa diciendo que si alguien quiere hacer algo allí, debe obtener permisos de la oficina de la diócesis de Roma.
Así que esta exposición llamada Cartago, el mito inmortal, no podría celebrarse allí a menos que se otorgaran permisos a altos niveles. En los últimos años, parece haber habido un esfuerzo concentrado para colocar símbolos de antiguas religiones paganas en el mundo oriente en lugares clave de todo el mundo. Esto exige, el arca de Balaam, tanto en el Washington D.C. como en la ciudad de Nueva York. ¿Sabes que hay personas tal vez que ahora mismo, ¿verdad?, están tal vez escuchando esta noticia y deciden, wow, mira qué increíble que algo que es representación de la iglesia haya aceptado en poner esto? Y como estás diciendo ahora, el arco de Baal también fue erigido en Washington D.C. como Nueva York, y hay personas que ni tan siquiera han conocido que esas representaciones se están dando hoy día. Eso es así. Por otra parte, es importante recalcar que la masacre del aborto hoy en día, tristemente yo estaba leyendo hace poco, Junior, que la razón número 1 de mortandad en los Estados Unidos era el aborto. El aborto, sí. Y podemos entonces unir lo que estamos presentando, esta noticia, ¿verdad?, lo que pasaba en la antigüedad con nuestros niños, a lo que hoy día está pasando. Sí. Podemos decir, ¿verdad?, lo que pasa hoy día con el sacrificio de niños, también pasaba en los antiguos, ¿verdad?, en el paganismo. Y hoy sucede en lo que es cuestión del aborto, porque en ambos la vida inocente se destruye para beneficio de los padres. Pero yo te puedo decir que esto que tú estás mencionando ahora mismo, que tú estás hablando ahora mismo, esto está pasando hoy en día, aunque no lo creas. Hoy en día los satánicos están trabajando, sacrificando niños por todos lados. En otro momento vamos a presentar esa presentación, porque como es otro tema, pero es básicamente esto. En relación, en relación con lo que tú estás hablando. Y hace poco también, Junior, los que nos sintonizan pueden acceder a videos recientes en nuestra página que hablamos sobre la reunión más grande que ha habido en el satanismo, y eso ocurrió hace poco. Uh-huh. Así que sería, yo creo que información para nosotros presentar para otro tema. Ese tema yo te lo puedo presentar porque eso es algo más que está surgiendo hoy en día. Y esto mismo, fíjate. Entonces vamos a analizar esta noticia a través de lo que dice el espíritu de profecías como la palabra de Dios. ¿Y qué pregunta nos podríamos hacer? Bueno, aquí hay una preguntita. ¿Se podía considerar la adoración a este Dios pagano como una adoración aceptable? Pues vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Levíticos 18:21, y dice: se advierte específicamente al pueblo de Israel contra el sacrificio de sus hijos a este ídolo monstruoso, y no dejarás, como dice la palabra de Dios, que ninguna de tus semillas pase por el fuego a Molec, ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Eso se encuentra nuevamente, lo digo, en Levíticos 18:21, y claramente queda claro que no se debe considerar esta adoración como algo aceptable. Eso es así. Y también en Jeremías 32, 35, se nos dice que en esto precisamente lo que israelitas terminaron haciendo cuando se apartaron del Señor. Exactamente lo que estaban haciendo aquí. Así que las personas llegan a ese punto, ¿verdad?, a llegar de cometer estos sacrificios y entregarlo de una manera errónea a este Dios pagano cuando realmente carecemos de lo que es el Señor, ¿no? Uh-huh. Así que la estatua de Moloch, adorada tanto por los cananeos como por los falsos fenicios, es parte de una exposición dedicada al antiguo gran rival de la antigua Roma, la ciudad de Cartago. Así que eso es otra información que es importante entonces que lo escuchemos y indaguemos para entonces conocer aún más. Hay otra preguntita también. ¿Qué consecuencias ha creado la unión entre el cristianismo y el paganismo? Son dos cosas, ¿verdad? Paganismo y cristianismo. Pues en la siguiente cita se encuentra en la historia de la redención y dice así: esta mezcla de paganismo y cristianismo dio como resultado el desarrollo del hombre de pecado predicho en las profecías, que habría de oponerse a Dios y exaltarse sobre él. Este gigantesco sistema de religión falso es la obra maestra del poder de Satanás, y esto tenemos que entenderlo. Un monumento a sus esfuerzos por ocupar el trono y gobernar la tierra de acuerdo con su voluntad. Aquí vemos entonces esta noticia, tal vez muchos nos preguntamos, ok, pusieron una estatua en aquel lugar,
pero entonces, ¿quién decide, verdad? O quién legisla de lo que se hace allí. Ujú. Vemos que entonces es la Santa Sede quien otorga los permisos. Entonces, Sí. tal vez nos ponemos a pensar, entonces, ¿qué relación tienes? Cuando vemos la historia sabemos que el paganismo se convirtió al cristianismo. Entonces, como dice la cita, surge lo que es el hombre de pecado, que ya hemos hablado anteriormente Sí, eso del es, mismo. sí. Eso en el pasado hablamos de eso. Aún existe el paganismo. Entonces, a medida que nos acercamos al fin del tiempo, habrá una demostración cada vez mayor de poder pagano. Deidades paganas manifestará su notable poder y se exhibirá a sí misma ante las ciudades del mundo. Y esa situación ya ha comenzado a cumplirse. Todos necesitan sabiduría para investigar cuidadosamente el misterio de iniquidad que figura en forma tan destacada en las Postrimerías. de la historia de esta tierra. Así que queda claro que sí existe todavía el paganismo. Sí, no, eso existe. Sí. Si como decía la cita anterior, si esto es una obra, ¿verdad? La obra maestra de Satanás, siempre recalcar cualquier otra cosa que no sea el Señor. Ujú. Para que de alguna manera siempre sea Él el que se exalte a través, ¿verdad? De lo que es una adoración falsa y todo lo que trae el obrar contrario a lo que dice el Señor. Oye, lo dice ahí en el Maranata, el librito ese, el Señor viene. El Señor mismo viene. librito nosotros estudiamos bastante. Pues mira, hay otra cita Ajá. también de Maranata, el Señor viene, Ok. y la pregunta que podríamos entonces analizar es, ¿cómo el pueblo de Dios debe entonces proceder ante lo que estamos viviendo, ante este análisis de la iglesia apoyando esto y que realmente lo que eso implica? Dice así: en el tiempo mismo en que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y le ha dado un mensaje para presentar. Lo ha llamado a exponer la maldad del hombre de pecado, que ha hecho de la ley del domingo un poder distintivo, que ha pensado en cambiar los tiempos y la ley y ha oprimido al pueblo de Dios que se mantiene firme para honrarlo y guardar el único verdadero día de reposo, el sábado de la creación. Así que, nuevamente, el hombre de pecado no es otra cosa que ¿qué? Ujú. ¿Qué podemos conocer como el hombre de pecado? Lo que es allá, ¿verdad? Lo que incurre el Vaticano y todo lo demás. Así que todo esto es cuestión, llegamos a lo mismo, es cuestión de adoración, a lo que es realmente ¿verdad? Lo que quiere que se honre más bien en el mundo que lo que debemos honrar. Vemos como hoy en día siguen vivo el paganismo. Diversas formas ha tomado para que se suplante a Dios. Muchas formas, ¿viste? A veces pensamos en estos ídolos, a veces, ¿verdad? Porque Sí. ha habido muchos pensamientos así. Ay, yo no incurro el paganismo porque ya nosotros no tenemos ídolos ni de barro, ni de oro, ni de Sí. plata. Pero Pero hay que tener claro que cualquier cosa que tome en la Lugar. posición y el tiempo de Dios De se Dios. viene a convertir así en un mismo ídolo. es. Que puede ser hasta un carro, una casa, qué sé yo, un barco, lo que sea. Porque son así. A la gente pues le gustan comprar cosas, qué sé yo, y ponen eso en primer lugar. Cuando tú pones en primer lugar antes de Dios, olvídate, eso se convierte en un ídolo. En un ídolo. Así que eso hay que tenerlo, ¿verdad? En mente. En mente. También podemos concluir que debemos conocer la historia de la iglesia para entonces entender que toda esta controversia es a partir de la verdadera adoración. Eso es así. Y, ¿verdad? A cuanto al sábado y el domingo se refiere. Y al finalmente eso es lo que hay. Al final de todo esto, vamos a tener que elegir el día de adoración. Porque todo tiene que ver con adoración. Y sabemos ya que tiene que ver con esos dos días. El sábado o el domingo. A ver cuál de los dos tú vas a adorar. Y sabes que las personas que nos están sintonizando, ¿verdad? Que pueden pertenecer a cualquier religión, queremos decirle que tenemos que buscar la verdad. Y la verdad presente. La verdad presente, y eso proviene de la palabra del Señor, y Dios, ¿verdad?, es el mismo. Y es importante, ¿verdad?, que nosotros escudriñemos, porque ahora mismo estamos presentando la relación que existe entre paganismo con la iglesia católica, y tal vez
no nos preguntamos o no entendemos el por qué esa relación, y lo que vemos es para darle estos, ¿verdad?, hints para que nos despierte el conocer, el buscar y el aprender. Exacto. Satanás pretende enredar en sus redes al mundo, y solo los que deciden mantener viva su palabra podrá vencer. Eso es lo único. Lo único que va a poder vencer son los que tienen vivo a su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Que Dios, ¿verdad?, sea el que more y habite en nuestros corazones, y que podamos vivir vidas santas y puras en amor a Él. Eso es así. Así que, hasta la próxima. Muy buenas noches para todos una vez más, y aquí tenemos con nosotros al doctor Ismael Rodríguez. Otro más con otro temita más, ¿verdad? A tu orden. Y fíjate, no por nada, estoy mirando la tableta tuya aquí y dice apostasía en la frontera de la Canaán. ¿Qué? La celestial. La celestial, ¿no? O sea, que no es de aquí. No. Es de allá. Nosotros estamos mirando Wow. como invisible. O más bien al invisible, que nos va a transportar no a la Canaán terrenal, sino a la Canaán celestial. La tierra que en sí fluye con leche y miel. Oh, pues nada, este temita se va a demorar, ¿cuántas partecitas hay en ella? Son 3 partes. Oh, son 3 partecitas. Pues mira, entonces estamos iniciando parte número 1, que es hoy. Eso es correcto. Y la próxima semana la 2 y la tercera, la 3. Perfecto, entonces. Pues adelante con el tema, entonces. Muchas gracias. Te bendiga. Igual. Y Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Es un placer nuevamente poder estar aquí entre ustedes para dilucidar algunos pensamientos de la Sagrada Escritura que son relevantes al tiempo en que nosotros estamos viviendo. No se vaya a asustar nadie por la palabra apostasía. Señores, eso es algo que ocurrió en el pueblo de Israel. Es algo que ocurrió en varias ocasiones, no una ocasión, en varias ocasiones. Es algo que ocurrió en el tiempo que Jesús se encarnó y se personó aquí en este planeta, en esta tierra, como un ser humano. Y el apóstol Pablo dice en 2 Tesalonicenses que va a venir otra apostasía, y la sierva del Señor dice que además de la apostasía alfa que iba a ocurrir dentro de la iglesia adventista, pues también va a ocurrir una apostasía omega. Pero nosotros no vamos a llegar allí todavía, con eso vamos a bregar más tarde. Hoy lo que nosotros vamos a tomar en consideración es el hecho de que en el pueblo de Israel sí ocurrió, el pueblo apostató en más de una ocasión, y nosotros tenemos que aprender, de acuerdo a lo que dice Romanos 15, lo que dice 1 Corintios 11 y 1 Corintios 10, pues nosotros tenemos que aprender de lo que sucedió con el pueblo de Israel para que nosotros no seamos sorprendidos. Si ustedes recuerdan, Abraham fue invitado por el Señor Jesús para que saliera de su casa, de Ur de los Caldeos. Y el Señor le prometió que su descendencia poseería una tierra que fluye con leche y miel. Algo que lo que significa, lo que simboliza esto, es que esa tierra iba a ser una tierra fértil, que ellos no iban a tener necesidad de nada. Dicho sea de paso, no era la intención del Señor que ellos tuvieran que conquistar la tierra. El Señor les iba a regalar, les iba a dar la tierra. Un lugar fértil, con suficiente abastecimiento para sustentar todos los descendientes de Abraham. Ustedes saben que él salió de allá con toda la familia. Llegaron a la tierra de Canaán, allá tuvieron problemas, había una hambruna,
él fue a Egipto, donde había más alimento. Y en esas jornadas hacia un lugar y al otro, finalmente el pueblo de Israel, o más bien los hebreos, todavía no eran israelitas, los descendientes de Abraham terminaron, y ustedes saben la historia, terminaron allá en Egipto. Y al principio llegaron como invitados y fueron tratados pues de una manera magnífica. Le dieron buena tierra, la tierra de Gosén, y allí estaba el hijo de Jacob, estaba José, que era el líder de este prácticamente imperio de Egipto, y él pues trató a su familia con mucho agrado, y el faraón le dio lo que José le había solicitado para su familia, y todo estaba lo más bien hasta que cambió el faraón, y el otro faraón se le olvidaron los favores que José había hecho a la tierra de Egipto y cómo la había prevenido aquellos 7 años de hambre. Y ahora el nuevo faraón comienza a observar lo que está sucediendo allá en Gosén, la tierra en donde estaban viviendo los hebreos, y él nota que los hebreos están creciendo a mayor velocidad y que el número cada vez es más grande, que son muy saludables porque tienen una dieta muy especial. Y entonces el faraón comienza a hacer ardides planes para tratar de eliminar, y si no eliminar por completo, pues por lo menos reducir el desarrollo, el número, la población hebrea. El Señor le había advertido a Abraham que ellos estarían allí por 400 años, y eso está en Génesis, el capítulo 15, versículos 13 y 16. El Señor le dice que en la 4ª generación, y no hasta la 4ª generación, ellos habrían de retornar de ese lugar a donde habían sido llevados. Allí ellos padecieron finalmente privacidad a manos de sus enemigos, pero al final de los mismos iban a ser liberados por el mismo Dios y conducidos a la tierra prometida. El pacto que hizo Dios con Abraham. Este evento era una figura, era un símbolo, era un tipo de lo que padecerían los hijos de Dios antes de heredar la tierra nueva, antes de la última jornada, antes de que ellos finalmente fuesen restaurados al estado original que Dios quería que ellos vivieran aquí en esta tierra, a la condición inicial, cuando la creación. Este evento que sucedió con los hebreos, pues era una figura, un símbolo de lo que iba a suceder con la última generación que iba a vivir aquí en este planeta Tierra. El problema es que en lugar de estar ubicados, localizados en un lugar específico, Egipto, limitado a Egipto, esta última generación iba a sufrir un tipo de esclavitud, iban a sufrir más o menos lo que estaban sufriendo los hebreos allá en Egipto, lo único que en un grado, en un número mucho mayor, porque iba a abarcar el globo terráqueo, iba a cumplirse en un sentido universal o global. Así que cumplidos los 400 años de su cautiverio, el pueblo fue sacado de Egipto por la misma mano de Dios. Generalmente le adjudicamos a Moisés la liberación del pueblo de allá de Egipto, pero si ustedes buscan
si ustedes escudriñan bien las Escrituras, particularmente el libro de Génesis, ustedes van a encontrar que fue el mismo Señor el que no solamente trajo la última plaga que finalmente hizo al faraón decidir dejar que el pueblo saliera de Egipto hacia la tierra prometida, sino que el Señor los condujo bajo una nube durante el día y bajo una columna de fuego durante la noche, para que en su trayectoria desde Egipto hasta Canaán, la tierra prometida, ellos estuviesen protegidos, no solamente de los habitantes que había en el trayecto, gente que eran prácticamente enemigos de los hebreos, sino que también para protegerlos de las fieras, las bestias silvestres o salvajes que pudiera haber en el camino. Y ustedes recuerdan cómo en una ocasión ellos fueron atacados por serpientes que habían estado en el paso de ellos. Dios le mostró evidencia suficiente al pueblo hebreo para que ellos tuvieran una confianza absoluta en Dios, comenzando con las plagas de Egipto y luego el cruce del Mar Rojo, una cosa fantástica que nadie lo había experimentado. Y ahora ellos están por entrar a la tierra prometida y el Señor les había prometido que Él los introduciría. A pesar de todas las evidencias mostradas por Dios para lograr su liberación de Egipto y aún durante su viaje hacia la tierra prometida, justo en la misma frontera, cuando llegaron a una ciudad que la Biblia identifica como Cades Barnea, el pueblo una vez más se rebela en contra de Dios y ocurre la primera apostasía del pueblo hebreo. El Señor le había dicho que Él lo iba a introducir allí a esa tierra. Y el Señor tenía los planes concebidos, hechos, planes concebidos en la mente divina, algo que había tomado en consideración todas las esquinas, todos los puntos, para que el pueblo no tuviera que lamentarse de entrar en esta nueva tierra. El Señor los iba a conducir, los iba a proteger. Y al entrar a la tierra, Él no quería que hubiese guerra que destruiría todas las ciudades y la agricultura que habían desarrollado los amorreos, sino que el Señor lo iba a hacer de una manera que su pueblo pudiera quedarse con las casas, los edificios, la agricultura y demás. Yo no sé cuántos de ustedes están observando lo que está pasando ahora en Ucrania, el conflicto que tienen allí Rusia y Ucrania. La devastación es terrible. Las guerras siempre causan un gran número de destrucción. Pero aquí esta gente llegaron al mismo borde, a la misma frontera de la tierra prometida, y de allí cuestionaron la sabiduría divina y deciden que ellos van a regresar de vuelta a Egipto. ¿Qué los condujo a esa decisión? Por la falta de fe. Yo lo resumo en falta de fe. No confiaron en Dios. Dios les había dicho: yo les voy a proveer una tierra fértil, una tierra amigable para ustedes. Yo voy a enviar avispas delante de ustedes, y eso está allí claro en Éxodo 23, creo que es el versículo 28, donde el Señor le iba a enviar avispas que iban a sacar, a correr a toda aquella gente fuera de esa tierra prometida. Pero sin embargo el pueblo decide que Dios no sabía lo que estaba diciendo. Y ellos decidieron
que iban a enviar espías a esa tierra. Vamos a ver si lo que dice Dios es una realidad. Y ustedes recuerdan que ellos eligieron líderes de cada tribu y enviaron 12 personas para allá, para Canaán, la Canaán terrenal. Aquellos fueron, investigaron y todo lo demás, y 10 de ellos trajeron un mensaje negativo, completamente negativo. Ellos mintieron, ellos dijeron que los habitantes de esa tierra eran gigantes, y hizo pensar al pueblo hebreo que todos los que habitaban allí en ese lugar eran gigantes. Nosotros parecíamos langostas, hormigas, delante de ellos. Es imposible que nosotros conquistemos esa tierra. Pero sin embargo había 2 de ellos que tenían plena confianza en Dios. Y Josué y su amigo Caleb decidieron dar un informe positivo, pero ya era tarde. La evidencia que ellos trajeron de allá de Canaán, sin lugar a dudas, debió haberle dado a aquellos hebreos la idea correcta de la tierra a la cual Dios los iba a introducir. Señores, se necesitaban 2 hombres para cargar un racimo de uvas, pero ellos dieron marcha atrás. Eso es apostasía. Daron una media vuelta y regresar al lugar de donde habían partido. Abandonar el puesto y unirse al enemigo, eso es apostasía. Como resultado de esa apostasía, solo 2 de entre la multitud que salió del cautiverio de Egipto entraron en la tierra prometida. Y eso es una cosa terrible, porque de allá salieron cerca de 2 o más de 2 millones de personas, porque aunque eran, dice la Biblia, 600,000 varones de guerra, señores, estaban incluidas ahora mujeres, niños, jóvenes, más el ganado, y Dios estaba proveyendo para que ellos fuesen sustentados diariamente con lo que ellos necesitaban para poder mantenerse saludables. Esta narración es en esencia un adelanto de lo que habría que ocurrir con aquellos que habrían de ser liberados de la esclavitud del pecado en el planeta Tierra para ser llevados hacia la tierra nueva, la Canaán celestial. La advertencia es clara. Hasta que hayamos entrado en la tierra prometida, la nueva tierra donde está la ciudad de Dios, hay que permanecer vigilantes en completa dependencia de la dirección divina. Porque el Señor Jesús mismo nos adelantó en la parábola del trigo y la cizaña que dentro del trigo aparecería cizaña y la cizaña iba a estar presente en la iglesia hasta el mismo tiempo cuando fuese separada por Dios, solamente un poco antes de que el Señor Jesús regresara a esta tierra. 2 de entre varios millones que salieron de Egipto, una cantidad ínfima, casi insignificante, excepto a los ojos. Señores, esto es algo que se ha manifestado a través de la historia bíblica. Si ustedes recuerdan, en el caso de Noé, ¿cuántas personas entraron en el arca? Y allí había, señores, no era 1 ni 2 milloncitos. Ya había cerca, de acuerdo a las estadísticas de aquellos que tienen números a su disposición, había cerca de 1 billón de personas. Era una cosa fantástica. Sin embargo, solamente 7 de ellos entraron en el arca del Señor. A fin de conocerles, una matutina en la página 172,
uno de los libros matinales. Y en este caso fue escrito por la señora Elena White bajo la dirección del Espíritu Santo. Y la cita lee como sigue: profesamos ser peregrinos y extranjeros en la tierra, que vamos a un país mejor, el celestial. Si es cierto que no somos sino peregrinos aquí, que viajamos hacia una tierra donde solo pueden morar los santos, consideraremos como nuestra primera ocupación el conocer ese país. Y usted no necesita tener que viajar al cielo para saber cómo vive la gente allí en el cielo, porque nosotros tenemos el ejemplo máximo del Señor Jesús. Y el Señor nos dijo con toda claridad: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cómo vamos a vivir en el cielo? Necesitamos aprender a hacerlo mientras estamos aquí en esta tierra. Y la forma más lógica de hacerlo, pues, imitar a un habitante que vino directamente del cielo. Ese es el Señor Jesús. Nosotros deberíamos estar preguntando diligentemente en cuanto a la preparación necesaria, los modales, el carácter que debemos tener a fin de ser ciudadanos allí. De todas maneras, el rey, el que va a ser el gobernante de ese país, de esa nación, de esa ciudad, del planeta entonces, va a ser el mismo Señor Jesús. Así que si nosotros aprendemos a vivir como vivía el Señor Jesús, entonces nosotros no vamos a tener ningún problema en ser felices allá en la tierra santa. El rey de ese país es puro y es santo. Y él nos dejó un señalamiento que dice: sed santos porque yo soy santo. Ha ordenado a sus seguidores, en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y el Señor Jesús no se refiere a la naturaleza física de Dios. Él no espera que ninguno de nosotros seamos perfectos en el sentido del poder, la omnipotencia de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios. No es a eso a lo que se refiere el capítulo 5 y el versículo 48 de Mateo, del libro de Mateo. Se refiere al carácter de Dios. Sed pues vosotros perfectos en carácter como Dios lo es en la suya. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice: sed santos porque yo soy santo. Si en el futuro hemos de asociarnos con Cristo, dice el Espíritu de Profecía, y los ángeles sin pecado, debemos capacitarnos aquí para esa compañía. Nuestra conversación, nuestra conducta, cada uno de nuestros actos debiera ser tal, o más bien de tal naturaleza, que convenzan a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, al mundo entero que esperamos ir pronto a un país mejor. Porque la realidad es que nosotros, dice Pablo, que tenemos que ser cartas leídas al mundo. El mejor sermón, el más completo, que van a tener algunas personas de este mundo, la mejor idea de lo que es Cristo y de lo que Él representa, la gente tendrán que verlo en aquellos que están dispuestos a ser como Jesús cuando Él estaba aquí en esta tierra. La tierra hacia la cual viajamos es en todo sentido mucho más atrayente de lo que fue la tierra de Canaán para los hijos de Israel. ¿Qué detuvo su progreso precisamente a la vista de la buena tierra? Las dificultades ante ellos no eran tan grandes como las que habían encontrado previamente. El gran obstáculo estaba en ellos mismos. Fue su propia y determinada incredulidad lo que los hizo volverse. No estuvieron dispuestos a arriesgar nada por las promesas de Dios. La historia de los hijos de Israel está escrita como una amonestación para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos,
1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Por así decirlo, estamos en los mismos bordes de la Canaán celestial. Es como si ya pudiésemos ver el río Jordán. Si tenemos fe en las promesas de Dios, mostraremos que no vivimos para este mundo, sino que nuestra primera ocupación es prepararnos para vivir en esa tierra santa que el Señor nos regala. No tenemos que conquistarla, el Señor ya la conquistó para nosotros. Su vida aquí en la tierra fue suficiente para asegurarnos que nosotros tengamos derecho a vivir un día en el cielo. Alza tus ojos es otro libro matinal, escrito por la sierva del Señor. Y la pluma inspirada dice lo siguiente: la historia de los hijos de Israel fue escrita para nuestra admonición e instrucción. En otras palabras, haríamos bien en revisar qué es lo que pasó con el pueblo de Israel. ¿Por qué no entraron de inmediato a la tierra prometida? Porque se vieron en la obligación de guerrear, de pelear para conquistar la tierra. ¿Por qué no la recibieron como un regalo, que es lo que Dios tenía preparado para ellos? Aquellos que estén firmes en la fe en estos últimos días y finalmente sean admitidos en la Canaán celestial, deben escuchar las palabras de advertencia pronunciadas por Jesucristo a los israelitas. Porque la advertencia que Dios le da a los israelitas es la misma advertencia que el Señor nos hace a nosotros hoy día. Estas lecciones fueron otorgadas a la iglesia en el desierto para que el pueblo de Dios las estudiara y les prestara atención a través de sus generaciones para siempre. En otras palabras, no hay un momento en que nosotros no deberíamos estar estudiando cómo prepararnos para vivir felizmente en la Canaán celestial. La cita continúa y dice: la experiencia del pueblo de Dios en aquel desolado paraje será la de su pueblo en estos tiempos. Vamos a tomar eso en consideración. Número 1, incredulidad. Si hubiesen tenido fe completa en Dios, no hubiesen enviado espías para reconocer la tierra. Número 2, entre ellos la mayoría eran incrédulos. Solamente había 2 que eran fieles a la palabra del Señor, a la promesa del Señor. Es una minoría, señores, pero una minoría. Eran solamente 2 personas, hermanos. Tenemos que tomar eso en consideración, porque la experiencia del pueblo de Dios en aquel desolado paraje será la de su pueblo en estos tiempos. Por eso es que yo siempre he dicho, nosotros no podemos estar mirando a hombres, a otros seres humanos. Nosotros tenemos que estar mirando al Señor Jesús. Y muchas veces nosotros cantamos ese corito tan lindo que dice: fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y de amor. Pero tan pronto salimos de la reunión, comenzamos a mirar a nuestro alrededor y posamos nuestros ojos en aquellos que no tienen el poder para garantizarnos la salvación de la manera como lo hace el Señor Jesús. La verdad es una salvaguarda en todas las edades para los que se mantienen firmes en la fe que fue dada una vez a los santos. Y allí habla, es un artículo que apareció en el manuscrito 110 de agosto 6, 1899, titulado Los labradores infieles. Nosotros estamos aquí para trabajar en la finca, en la viña de nuestro Señor. Evangelismo, a página 506.
Dice, durante 40 años la incredulidad. Tuvieron tiempo esta gente para cambiar de forma de pensar, para ver no solamente la pureza y la santidad de Dios, sino el amor que tiene Dios el Padre por sus hijos. Cuántos milagros para proveer para todos ellos. Agua, alimento. Señores, recuerden, más de 2 millones de personas. Eso es una cosa seria. Nosotros que vivimos aquí en esta isla de Puerto Rico sabemos que la población es solamente unos 3 millones y pico. La población en Jamaica es solamente de 2 millones y medio, todavía no ha alcanzado 3 millones. Sin embargo, ustedes están conscientes de las luchas que se llevan a cabo para que haya alimento suficiente para todas las personas, para todos los habitantes de ese lugar. Los mismos pecados que impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. Los mismos pecados, señores. En ninguno de los dos casos, el de los hebreos y el nuestro, faltaron las promesas de Dios. Las promesas de Dios estaban allí claras. Pero la incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza todos estos años. Evangelismo, página 506. Señores, tenemos el cuadro claro del pueblo hebreo. La incredulidad. Nosotros hoy tenemos la experiencia de que tenemos la oportunidad de leer lo que hay en las Sagradas Escrituras en relación al pueblo de Israel. Cómo después que habían entrado en la tierra prometida, cómo comenzaron a introducirse la idolatría, cómo comenzaron a separar su mente, su corazón del Dios omnipotente y entregaron su corazón a los dioses paganos, a Baal, a Moloch, el dios Sol, a Tamuz, el dios de la vegetación. Señores, es triste. Y cómo el pueblo de Israel se dividió después que muriera Salomón. 10 tribus se fueron al norte y 2 tribus permanecieron en el sur. Los que se fueron al norte levantaron un nuevo lugar de adoración, Betel. Y allí en ese nuevo lugar de adoración, allí ya no sacrificaban corderos, sino que sacrificaban bueyes. Cualquier otra cosa menos lo que Dios había ordenado. Ellos debían estar conscientes de la experiencia de Caín y Abel. Caín fue separado del pueblo, eliminado completamente, perdió la eternidad porque no quiso traer delante de Dios el sacrificio que Dios le había solicitado. Y ahora tenemos aquí al pueblo de Israel en la misma condición. Ahora están ofreciendo sacrificios que Dios no le había pedido, en un lugar que Dios no había santificado, en un lugar donde Dios no se manifestaba, en un lugar donde no estaba la Shekinah gloria, en un lugar donde no estaba el arca de Dios. Señores, y eso es lo que nosotros vemos hoy día, como tantos adventistas se están separando de la organización, de la verdad del pueblo de Dios,
y se están yendo a adorar a un lugar en donde el Espíritu Santo de Dios no está dirigiendo. Señores, la página 56, evento de los últimos días, es claro. No podemos entrar en una nueva organización, y de eso hace más de 100 años que la sierva del Señor nos dejó ese señalamiento. Ahora no podemos entrar en una nueva organización porque eso simbolizaría apostasía. Sería apostatar de la verdad. Señores, ya ha habido mucha apostasía. En el año 722, las 10 tribus de Israel se asociaron con una nación pagana y terminaron siendo cautivados por esa nación y esparcidos en todas partes del mundo. Luego en el año Judá no aprendió de la experiencia de las 10 tribus capitaneadas por la tribu de Efraín y entraron también en la misma apostasía. Y por eso en el año 606, luego en el año 592 y en el año 586, por tercera vez, Nabucodonosor invade a Judá y finalmente le destruye el templo, le destruye la ciudad, se lleva cautivo al rey y desaparecen. Los líderes, los sacerdotes fueron los primeros en caer bajo la espada del enemigo. ¿Por qué Dios permitió tal cosa? Porque los líderes tienen la responsabilidad de vigilar sobre la manada que Dios puso a su cuidado. Mensajes selectos, tomo 1, página 78, está allí la cita también. En la carta 184 del 1901, la sierva del Señor dice: tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación. ¿Por qué? Porque el pueblo tuvo la oportunidad de responder al mensaje de los pastores Jones y Waggoner en el año 1888. Mensaje de justificación por la fe. El pueblo se había inclinado por la observancia de la ley y habían perdido de vista que la garantía para nuestra salvación está en la sangre carmesí del Señor Jesús. Sin su sacrificio, nada es importante. Lo más importante es el Señor Jesús. Él es el centro del Evangelio eterno. Él es el centro, debería ser el centro del mensaje que la Iglesia Adventista tiene para comunicar al mundo. Él es el centro del mensaje del tercer ángel. Él es el centro de ese pueblo que está siendo dirigido hacia la Canaán celestial. Este no es tiempo de participar de aquellos que están apostatando, abandonando la fe. Este es tiempo de afirmarnos en la verdad. Este es tiempo de separarnos de la mundanalidad. Este es tiempo de consagrarnos debidamente al Señor y abandonar las contiendas. Estemos contentos con el deber, con el oficio, con la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos ayude. Señores, no tentemos a Dios, porque Dios no puede ser tentado y Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Es tiempo, hermanos, de que nosotros seamos una demostración perfecta
de lo que es el carácter del Señor Jesús, que el mundo pueda ver por testimonio lo que es el verdadero evangelio eterno, el evangelio de Dios, y que nosotros podamos reunir a aquellos que Dios tiene escritos en su libro para que pasen a formar parte de la Canaán celestial. Oramos. Bendito Dios y Señor, gracias porque nos das la oportunidad de ver en las Sagradas Escrituras la forma como tú has dirigido en el pasado al pueblo y cómo el pueblo se ha rebelado tantas veces contra ti y cómo tú continúas en tu amor tan enorme, tan grande, continúas tratando de conquistar el corazón de los seres humanos, porque tú no obligas a nadie a entrar en el reino de los cielos, pero tú quieres que todos se arrepientan y entren a la Canaán celestial. Señor, por favor, tómanos de la mano, ayúdanos a entregar nuestra voluntad a la voluntad del Espíritu Santo, para que nosotros seamos cartas fieles, cartas abiertas, cartas transparentes, leídas por el mundo, que identifican al Señor Jesús como la única garantía, el único redentor, el único salvador que este planeta conocerá. En el nombre de Jesús solicitamos estos favores. Amén. Amén, Señor. Necesitado me encuentro, Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer, muestra el camino que debo seguir, Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti.
Bueno, Trinidad, todo lo que empieza tiene que terminar. Hay que terminar, lamentablemente. Pero tú sabes que recuerde que nosotros pues estamos ansiosos nuevamente para la próxima semana, pues estar también nuevamente con el programa, ¿no? Que va a ser muy interesante. Y entendemos que Nancy, esa persona especial, dice que viene con algo bien fuerte para nosotros. ¿Será verdad todo eso? Pues no hay que perderlo entonces. Ah, pues mira, bien. Pues entonces, ¿qué podemos decirle a los demás? Los esperamos.